a Conversando en Blanco o Negro y como ven, hoy va a ser uno de nuestros programas con mucho contenido, con mucha información, porque tenemos dos grandes amigos invitados a esta conversación, a esta tertulia de amigos a tomar tinto en el día de hoy. Y tanto ha pasado a nivel global que no sabemos inclusive por dónde comenzar esta conversación. Estoy con Omar Bule y con Fernando Ruela, ya amigos conocidos en este programa, inclusive con Omar un programa que hicimos meses atrás, nos lo censuraron, nos lo bajaron y nunca nos lo dejaron subir a las redes, pero en esta ya tenemos seguro, Omar, que este sí sube, Entonces, bienvenido Omar, bienvenido Fernando. Y ¿cómo iniciamos este conversatorio con tanto acontecimiento global, tanto internacional como nacional, porque en todo lado acontecen cosas? Y yo quisiera de pronto iniciar, Omar, por qué hemos llegado a una tolerancia social, a tanta aberración, yo la llamo así, a tanta aberración, a tanta maldad que predomina y tanta impunidad. ¿Por qué llegamos a tocar ese fondo? Bueno, gracias de nuevo, qué rico estar con ustedes, con los dos. Sí, lo censuraron, no sabía, hasta ahora me entero que lo censuraron. Sí, eso lo censuraron, lo bajaron, lo hicieron de todo, el canal me lo tuvieron 2 meses bloqueado. Ah, no te puedo creer. Sí. Apenas yo dije, Omar Bula viene, y ¡pum! Bueno, sí, esperemos que eso empiece a cambiar un poco, porque definitivamente después hablaremos de los ultimísimos acontecimientos que fue la victoria de Trump sin duda, pero espero que eso cambie un poco, Juan. Dudo, los medios tienen sus intereses muy claros. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Sobre todo durante los últimos 10 años de manera muy visible, muy tangible, porque es que esto está pasando desde hace mucho tiempo. Esto ha sido un plan de largo plazo. Yo podría para poner una fecha así tentativa, hacia el 2008, cuando sube Obama al poder, tal vez un poco antes, porque por eso sube al poder. Coincidió después con Juan Manuel Santos en Colombia algunos años después. Y es un proyecto muy claro, muy bien trazado, que muy poca gente conoce en su totalidad, el cual cubro en uno de ese curso que lancé sobre el globalismo al descubierto, para cambiar la forma en que vivimos, la sociedad occidental, sobre todo la sociedad occidental, que es la que ha primado durante los últimos 300 años. Nosotros somos occidentales de pura sangre, quien viva acá, haya nacido acá, es occidental desde sus tatarabuelos, o sea que somos occidentales. Y yo, como dije por ahí, soy muy orgulloso de ser occidental. Somos nosotros al fin y al cabo los que empujamos los derechos individuales, ¿no es cierto? Toda la filosofía judeocristiana de la libertad del individuo, la igualdad ante los ojos de Dios, etc. Hemos vivido y hemos tenido mucha suerte nosotros, los que estamos acá, los que han vivido en este lado del mundo y que han tenido la manera de vivir relativamente bien, de tener un mundo bastante, con sus más y sus menos, pero bastante transparente, relativamente transparente hace unos 10 años más o menos. Este esfuerzo por cambiar, ¿sí? El orden de las cosas no es, se habla mucho de ese orden mundial, ¿no es cierto? Claro que los órdenes mundiales cambian, y lo repito permanentemente, los órdenes mundiales cambian, pero han cambiado siempre. Desde las guerras, después de la caída del muro de Berlín, quiere decir, hay nuevos poderes, nuevas reglas, ¿no es cierto? Y nuevas maneras de relacionarse entre países, en gran medida en función del resultado de esas guerras, de esas confrontaciones, o de movimientos de paz, como el de la caída del muro de Berlín. El hecho es que estamos en medio de uno de esos, nosotros, esta generación, la mía, la anterior, los que estamos vivos hoy, estamos en medio de un gran cambio generacional, cultural, civilizacional, ¿no es cierto? Y es importante que sepamos en dónde estamos, porque mucha gente no sabe por qué le sale un adulto desnudo a la calle de un día para otro y todo el mundo lo aplaude, ¿no es cierto? O por qué un niño lo visten de niña y todo el mundo lo aplaude. Esto no es un proceso, no fue que las personas cambiaron de parecer de la noche a la mañana. Hay una cosa que yo creo que muchos conocen, ustedes seguramente también, la ventana de Overton.
van moviendo básicamente las opiniones, entonces te dicen como la pedofilia. Nosotros hace 15 años no hablábamos de pedofilia, no hacía parte de nuestro léxico hablar de pedofilia. No se contemplaba socialmente. No, es que estaba excluido tácitamente, per se, ¿no es cierto? ¿Por qué si hablamos hoy? Y el pedófilo, y esa palabra empieza a salir por todas, pues porque lo han básicamente introducido de manera muy gradual. La ventana de Overton de manera muy simplificada es un shock inicial que la gente dice, no, ¿cómo se les ocurre? Pedófilos. Después vuelven a sacar la noticia, la gente, ya hablan de pedófilos, crean la discusión, crean la discordia, hasta que un momento instalan. Lo vuelven costumbre. Y lo vuelven costumbre. Y han hecho eso con muchas cosas. ¿Por qué lo que tú llamas, sí, aberraciones? Que no hay, pero cuando se meten con los niños, para mí es una aberración. Por definición es una aberración. Uno de los obstáculos más grandes para establecer un nuevo orden a nivel, sobre todo occidental, ha sido Estados Unidos y su cultura, ¿no? De la cultura puramente occidental de los estadounidenses. De ahí que hemos visto que a Estados Unidos lo han atacado y estamos viendo ya un Estados Unidos totalmente revuelto, ¿no? Las elecciones, estas y las pasadas, eso parece, como dicen ellos mismos, una república bananera. Esas elecciones de Estados Unidos, yo no sé si son más sucias las nuestras, las de ellos. Una democracia. En la gran democracia del mundo. Sí. Tanto que yo quedo un poco contento, que yo creo que esto que acaba de pasar puede corregir el rumbo, ¿no es cierto? De una manera por lo menos del fraude, lo controlaron sin lugar a dudas. Y esto es, bueno, pero ese es otro tema. De ahí viene entonces el ataque a la cultura occidental per se, sus valores y principios. Clave, ¿por qué? Y lo ves que la están quebrando desde muchos ángulos. Los islámicos. Yo viví en países islámicos durante mucho tiempo. Gente del Islam que es muy querida y totalmente pacífica, pero también hay grupos con intereses, ¿no es cierto?, políticos muy claros. El fanatismo islámico. Atacan a Occidente. Atacan a Occidente a través de la familia. Atacan a Occidente a través del sentido de nación. Abren las fronteras. Todo esto no es coincidencia. Yo repito en ese curso que hice muchas veces que no, la gente toma estos temas por separado. Entonces tú y yo terminamos hablando de género y tú y yo de migración y todo, pero cada uno tiene su propio interés y fragmentamos la temática, creyendo que esta es espontánea en algunos casos, ¿no es cierto? O sea, la decisión de tal o tal gobierno, no, esto es una agenda global, porque si ustedes ven a nivel global, todos los países, a su manera y en su medida, están pasando por la misma situación. Idéntica. Cuando aquí salieron las cartillas, cuando las dos ministras, nunca me acuerdo de los nombres del pasado. Paródico. Esto. El gobierno de Santos. Eso fue el primero, eso fue la ventana de Overton. Miren, choquemos, esto van a rechazarlo, lo rechazaron. Y ahora que ya está instalado acá. Sí, claro. Esa es la ventana de Overton. Ya es norma. You move it, tú lo vas moviendo con el tiempo. Y desafortunadamente con una habilidad mediática muy grande. Hay un monopolio mediático enorme que vehicula, y muchos fondos también de ONGs y de personas muy poderosas. Yo siempre les digo a la gente, prendan su cable, pongan Discovery, History Channel, Investigation Discovery, bueno, pongan lo que se les dé la gana, hacer la banderita de colores. ¿Será que cómo les financian? Hasta Disney. ¿Será que ellos todos se ponen de acuerdo y les gustó? Hay un financiamiento. Claro. Son grandes cadenas de televisión y están metiendo ese concepto hasta que hemos llegado a este punto. Ahora, lo que yo pensaba ayer era, se les fue la mano, pero en muchísimos, yo creo que se sentían todopoderosos de alguna manera. ¿Quiénes? Los globalistas, el movimiento globalista. ¿Qué es el movimiento globalista en síntesis? Ese movimiento que quiere cambiar las reglas del mundo, pero sobre todo dominado por grandes corporaciones privadas. De ahí es donde sale la plata, las corporaciones privadas. Un BlackRock, una cosa de eso. Esas y muchos otros, ¿no es cierto? Pero ella a la cabeza. Y se les fue la mano, ¿no es cierto? Tanto desde la pandemia, piense lo que piense la gente de la pandemia, control social, extremos estos que ya estábamos hablando, en lo cultural. O sea, la gente en un momento dado fue tanta, yo creo que fue un exceso de confianza, the world is ours, ya nos tomamos el mundo, ahora, no, tumban a Trump, tumban a Trump, ¿no es cierto? A mí, mire, podrán decir la prensa lo que se le dé la gana, las pruebas de fraude del 2020 son enormes. Obviamente y lo siguen diciendo, ¿no es cierto? Ayer salió, no sé qué, creo que fue un Herald de Boston diciendo,
histórica victoria, histórica segunda victoria no consecutiva de Trump. ¿Y de cuál no consecutiva? Tercera consecutiva. Tercera. La anterior se la robaron, señores. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Quieren, a través de ese lenguaje muy bien pensado, no sé, dejar en claro que no, eso nunca se lo robaron, eso fue no consecutivo, ¿no es cierto? Y juegan con la gente. Hoy en el tiempo, ¿no es cierto? Que deben estar sufriendo muchísimo. Mi sentido pésame con todos ustedes. Espero que no me censuren esto por mandarles el pésame. Están sufriendo ustedes. Y dijeron las mentiras que dijeron, el descaro que dijeron los periodistas vendidos. No sé, yo no sé qué pasa con el periodismo en estos países. Es de una mediocridad el periodismo internacional latinoamericano, pero es de un parroquialismo, da risa. Yo en un momento a mí ya me da risa. Ahora, gracias a Dios, ¿no es cierto? Estamos viendo que ese poder mediático se ha visto neutralizado enormemente. Bueno, por ahí, Pablo, y no sigo hablando toda la... No, yo creo que digamos, como para complementar y como para aclarar un poco el concepto, yo creo que precisamente en los últimos 10 años hay un esfuerzo tácito, claro, de que ese globalismo que estaba en la penumbra salga a la luz pública de manera abierta. Los grandes poderes económicos pues eran poderes soterrados. Estamos hablando, y yo creo que es bueno decirlo, yo clasificaría un poco el globalismo, la élite globalista en el poder económico, hablo de la familia Rothschild, de la familia Rockefeller en Estados Unidos, que finalmente es el gran poder económico del globalismo, con influencia directa en el multilateralismo, en la banca mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Ellos lo crean. En la Segunda Guerra Mundial, ellos crean todo digamos, el estamento multilateral. Hay otra clasificación muy clara y es, digamos, el sector empresarial, liderado por Larry Fink. Larry Fink es dueño del 80% de las 500 empresas más grandes del mundo, él solito, el 80%. Estamos hablando de Nestlé, Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola, del gran emporio empresarial que nos compra las materias primas de los países subdesarrollados. Ese es su gran interés, que nosotros no transformemos, ellos compran para ellos transformar y que la riqueza se quede allá. Digamos, eso es un gran segundo sector, el empresarial. Un gran tercer sector tecnológico, liderado por un criminal como Bill Gates, que ha utilizado una estrategia que le salió bien, que fue haber creado los virus en los computadores para después crear los antivirus. Y esa estrategia le sirvió para crear el COVID y después crear las ARN y vender el antivirus. Y vender el antivirus. Y hoy ya creó los laboratorios que generan los mosquitos del dengue, y por supuesto ya tiene la vacuna contra el dengue. Lo mismo con la carne sintética y desapareciendo los hatos ganaderos. Y ese personaje que hubiera podido utilizar su fortuna de la tecnología para grandes cosas, como yo creo que lo está haciendo Elon Musk, simplemente limitó a creerse los dueños de la salud del mundo. Él es el segundo mayor donante de la Organización Mundial de la Salud, puso a Tedros, es su gran título. Hay otro segmento nefasto del globalismo, liderado por una persona también igual de criminal, con un pasado terrible, que es George Soros, gran amigo de Omar. De tú a tú. Digamos que él es el gran líder político y social, y que tiene influencias en todos los países del mundo. Financió a Kamala Harris, financió a la Sheinbaum en México, aquí financió a Petro, al Partido Verde, etc. El viaje de Francia a África fue financiado por ella. Y Tiene muchas cosas más, ¿no? Tiene influencia directa en la política y en las políticas sociales, por lo demás, de fronteras abiertas, de la gran migración ilegal del mundo, que ha transformado todo el concepto social de una manera impresionante. Hay otro segmento también, el comercial, digamos, con otros propósitos, como por ejemplo con pesos a la cabeza de Amazon. Y esos, digamos, grupos que son los que manejan el mundo,
quieren seguirlo manejando, quieren seguir siendo los reyes, y yo creo que eso ha generado una gran animadversión en el mundo, muy compleja, que ellos han creído poder hacer un nuevo orden mundial en contravía de los intereses de la humanidad, en contravía de los intereses de la naturaleza, en contravía de la creación natural. Sí. Y esa controversia es lo que yo creo que está generando una repulsión muy fuerte a todo ese orden mundial nefasto, que por lo demás ha generado el famoso progresismo, que ha generado cualquier cantidad de figuras, de ideologías políticas sí, adversas al sentido común, a la razón, a la lógica. Un poco en ese panorama se mueve un poco el esquema mundial y ya reaccionó. Yo creo que hoy podemos ver y hablar con gran detenimiento en mi concepto el gran fenómeno geopolítico de muchos años, tal vez después de la caída de Berlín, que fue la reelección yo creo que fue un gran impacto hacia la norma institucional y constitucional, no solamente de Estados Unidos, sino un ejemplo para los países que estamos detrás. Pero lo que dice Fernando y le dice Omar es muy cierto, pero vuelvo a la pregunta, ¿en qué momento? Porque yo no me acuerdo en mi generación, que somos contemporáneos, la tolerancia a la aceptación, o sea, esa parte yo no la he podido ubicar en espacio. No, es la influencia económica. Puede ser una, pero la parte de principios y moral, ¿en qué momento? Hay una ingeniería psicosocial impresionante. Claro que sí. Enorme. Hay unos sociólogos influyentes, pero muy fuertes. Yo he leído los libros de algunos de los sociólogos del globalismo. John Gottfried, creo que se llamaba él. Es impresionante la articulación, ¿no es cierto?, de absolutamente todos los elementos de la sociedad en un solo debate, y los van básicamente incluyendo y encaminándolos, canalizándolos a un pensamiento único, ¿no es cierto?, que puede estar total, siempre con un discurso de bondad, sí. Por el bien de ustedes, por el bien de la nación, sí. por el bien. Y sumado a eso, el poder de los medios de comunicación. Es que el 99% de los medios de comunicación en el mundo se han dejado penetrar, ¿no? Regionalmente y localmente. E internacionalmente. Claro, o sea, en el mundo regional son. Ayer escribí una cosa que decía, son de los no me cabían ahí en un mensaje de X, de CNN, de los más conocidos, Univision, pero yo no podría, no se puede listar. O sea, estamos hablando realmente como del 90-91%, queda un 10% ahí de margen de periodismo independiente, que irónicamente fue el que hizo en gran parte que ganara las elecciones. Que favorecieron, sí. Pues yo al periodismo hoy en día le llamo lector de teleprompter, ¿no? Es lo que te pongan detrás de la pantalla que la persona no sabe ni qué está leyendo, pero lo va diciendo. Y eso es lo que impacta en la sociedad, ¿no? Los periodistas latinoamericanos son muy caseros, muy parroquiales, pues, no ven, muy provincianos, no ven, pues, entonces lo que les manda Reuters, Reuters lo dijo, la Biblia, AFP llegó la Biblia y dijeron, viene de esto afuera, es casi tercermundista, ¿no es cierto? Eso lo dijeron los gringos, claro. ¿No es cierto? Es como antes, llegó el chicle, llegó el jeans, ¿no es cierto? Total. Es como que no haya cambiado nuestra mentalidad. Y dice, esto lo dijo el New York Times. Uy, eso suena bien. Eso es porque es. Times, pronúncielo a ver si le sale así de gringo. Y entonces le han dicho, no. Y adicionalmente los medios de comunicación del mundo repiten la misma noticia. Y es una repetición ordenada. Y lo que único dice es lo que a ellos les conviene. Es una editorial. Sí, claro. Y evitan completamente lo que no les conviene. Pero fíjate que... Y hay una trascendencia, por ejemplo, en el grupo PISA, aquí en Colombia, pues es W Radio. Y ¿quiénes son los globalistas locales? Que Julito es cosa aparte, ¿no? Julito es cosa aparte de ahí. Pero mira que la reacción a raíz de este triunfo en Estados Unidos, la población latina de la Florida se le fue en contra de Univisión y Telemundo, que fueron los grandes opositores. A pesar de la gran inversión de Soros en los medios latinos. Y se le fue en contra, Soros perdió, la oposición los tan grande. Perdieron inclusive en la primera elección de Trump, cuando le robaron las elecciones a Trump, no pudieron con los latinos. Invirtieron cantidad, compraron canales de televisión, radios, de todo, no pudieron. Me acusaron ellos, Político, la revista Político, antes de las primeras elecciones me dijo, no,
está inventando, este tipo es fake news, aquí no hay ningún computador de Hunter Biden. Pues yo me lo tragaba. Uno tiene la verdad aquí en el bolsillo y dice, pues yo se la muestro más tarde si quiere, ¿no es cierto? Pero no hay problema. Entonces, ahí uno sale reivindicado con el tiempo y no se trata de reivindicarse a sí mismo, se trata de que yo estoy muy contento. Pero ¿qué hacemos con las verdades de hoy en día, Fernando? Pues miren, hay unas verdades hermosísimas que salieron a la luz pública el 5 de noviembre. El triunfo de Trump va a generar o está generando una revolución muy importante en muchos aspectos. Por ejemplo, haber derrotado directamente a George Soros y a Bill Gates, que fueron los financiadores de Kamala Harris, eso es un batazo impresionante, por ejemplo, a todo el control climático, a todo el tema que hay de las migraciones, al aborto, la parte a la cultura woke. A la cultura woke, ese sí fue un gran sí golpe. Se le puede llamar cultura. Bueno, no, pero le llaman así. Yo sé, le llaman qué descarados. Sí, no, ya lo llaman cultura. Es lo opuesto de cultura. Sí, la anticultura. La anticultura. Entonces, Trump va a marcar un parámetro natural, político, hasta aquí llegaron. Que la FAA la vaya a controlar. Kennedy que es demócrata, ¿no? Que es demócrata, pero está con Trump. El que estuvo con Trump. Sí. Demócrata de corazón y ahora es Sí, republicano de acción. de acción, exacto. sí, él tiene pues una trascendencia familiar muy clara. Y eso, que solo la FAA, que controla todo el mecanismo, digamos, de aprobación de todos los medicamentos en Estados Unidos, va a cambiar todo lo que estos personajes inventaron para hacerse más ricos sobre la base de la criminalidad, como pasó con las... Lo que pasa es que eso es un cambio generacional, Omar. Eso de la noche a la mañana Trump no lo va a lograr tampoco. En 4 años cambiar lo que ha pasado Obama, Biden, no es fácil. Sí, es lo que habías dicho cuando comenzó esto. Eso comenzó hace 15 años, llevan 20 años trabajando en eso. Sí. Solo lleva trabajando en sus fronteras abiertas 35 años. Si no más desde que se robó la bolsa. Antes de la caída del muro de Berlín, estaba trabajando Soros en esto. Claro. Sí. O sea que eso no son proyectos que se acaban de un día para otro, pero sin lugar a dudas, bueno, salió Trump muy fuerte, ¿cierto? Senado, Cámara, voto popular, fue un barril. Corte Suprema. No, mejor dicho. Y ahí les tocó y otra vez... Hasta una cultura religiosa que nunca participaba en elecciones y entró ahí. Extraordinario. No, es una cosa jamás Jamás habían votado. Esto es una de las cosas más bellas desde el punto de vista social, es decir, de esta cosa que se ha perdido tanto, esa expresión de raíz, diciendo no más. Sí, sí. Se les fue la mano, es que lo que decíamos antes, se les fue la mano en el nonsense, ¿no? En la falta de sentido común, hombre, mujer, no, ahora se inventaron más géneros, contra la ciencia, contra la naturaleza, contra el sentido común. Ayer ganó el sentido común. Entonces ya debe estar ojalá lo pudiéramos conocer algún día y darle la mano y decirle felicitaciones, sentido común. Lo tenían a usted como apartado, ¿no es cierto? Y la gente inclusive, no, es que hay la posibilidad de que haya un tercer género. ¿Saben cuánto llevamos pensando en 2 géneros? 7.000 años. Sí, ahora llegan 3, iba a decir una mala palabra, a decirnos que no. Pero hay y hay gente que cae, esos son los medios. Pero también muchas veces nos reímos de eso de una manera jocosa. Acuérdate cuando Humberto de la Calle en el discurso del Pacto de La Habana mandó el lambazo, ¿no? Somos diciendo ni hombres ni mujeres. que no nacemos ni hombres ni mujeres, sino que nos vamos volviendo. Entonces yo una vez le pregunté, ¿y usted qué se volvió? O sea, ¿en qué etapa quedó? ¿Sí? Pero ¿Qué te contestó? no, me miró. No, pero me miró, o sea, quedó mirándome. ¿Sí? Y esa parte ha conllevado a que perdamos los conceptos y principios y valores. Y fíjate que cosas tan influyentes como que las vemos en el Senado y Cámara a diario en Colombia, para aterrizar un poco en nuestro país. ¿Sí? Ojalá esto que tú dices del sentido común abra una esperanza en Colombia. Yo lo veo... Estamos muy lejos todavía. Yo lo veo... El despertar no es el mismo que aquí. No, yo creo que hay que pisar mucho callo. Yo creo que hay que despertar unas conciencias de manera muy fuerte, que
que el mismo progresismo y el socialismo de ellos nos está ayudando a que la gente despierte. O sea, Bueno, ellos mismos se están pisoteando, creo yo. De algo, Sí, de alguna manera. del lado bueno que hay El que tiro por la rescatar, creo que las redes sociales sí han hecho mucho por rescatar un poco la conciencia social y económica. A mí sí me Cuando parece no nos mal. censuran, porque es que salimos Bueno. y pácate, nos dan Pero han duro a ayudado, nosotros, han ¿no? ayudado. Ya Ayuda. podemos decir, independientemente que muchas veces nos veten, podemos decir verdades. Sí. No sabemos las consecuencias, Ujú. pero sí ha calado. Eso, por ejemplo, en una sociedad tan... Recuerden que Estados Unidos antes decían que eran 100 millas al este y 100 millas al oeste. Ujú. Miren lo que pasó en el Sí. centro de Tremendo. Norteamérica. Tremendo. El mapa es absolutamente... Ujú, ujú. No, el mapa es impresionante. Es realmente. rojo. Entonces, además les quita Por todos eso los me puse, argumentos a por los eso me medios puse ahora. Y- Hoy salió el Tiempo y dijo que era por las noticias. Tú cubres a un país entero por noticias falsas. El Tiempo, pues hablando de noticias falsas, es como un garabito hablando de niños, no, sí. Sí, no. No, es que a mí me llega o el tornillo en tiempo el porque mi Senado mujer es hablando de... ecuatoriana. Mi mujer es del Ecuador y dice, yo quiero leer lo de Colombia, yo te cuento, y ella solo me cuenta. Yo miro así por la mañana el título. Entonces ahí me dijo, mira lo que dijeron. Y dije, ¿qué dijeron? Y ya hoy me daba, yo sinceramente, a mí no me gusta, cuando yo era pequeño en el campín, estoy con una anécdota, me fui al campín con mi papá a ver a Millonarios Junior. Mi papá era costeño, que en paz descanse. Y entonces me echó por Millonarios, bien bogotanito. Sí. ¿No? Yo era el único bogotano. ¡Millos! Y mi papá pues me dijo Junior, ¿no? Y entonces salió Millonarios y de pronto salió Junior y todo. Y mi papá dijo, bajas no. Solo para arriba. No, y nunca chiflé. Nunca en mi chiflé. vida. Y me lo quitó a los 4 años. Entonces yo prefiero, sí, que darle más duro a esta gente si perdían y todo. Celebremos la victoria de Trump. Sí, claro, Es una total. victoria. Celebrar e impulsar lo positivo, ¿no? Y también estar listos porque esta gente no ha acabado. No. Acabamos de hablar del poder de esta gente. Mm. Espérese lo que le falta a Trump. Gracias a Dios sale con una base muy fuerte. Muy fuerte. Es decir, es un gran contendor. Lo que no era hacer muy bien rodeado. Es que es un empresario, ¿no? Es un empresario que tiene una visión corporativa de un país productivo. Sí, claro. ¿Sí? Aquí, que hablamos mucho con Fernando y decimos, bueno, hay que traer un outsider productivo. ¿Quién? No hay. No, pero podemos fabricar. Yo sí creo que hay Fabricarlo. que fabricarlo. ¿Cuánto duras tú en fabricar una persona que diga, tenga sentido común, lo primero? Crear ese factor dentro de la sociedad, que hay que crearla. Porque es que uno va a muchos sitios, Omar y Fernando, uno va, ustedes van, yo voy, y va uno a los clubes sociales o va uno a restaurantes y dice uno, bueno, ¿y estos en qué mundo están? ¿En qué mundo están? Yo acabo de venir del Valle del Cauca. Allá no pueden mencionar al actual gobierno, pero nadie hace nada, Sí, porque hay están una en su zona de confort. especie de parálisis, sí. Están en zona de confort. ¿Sí? Desde que a mí no me toque mi sembrado, Sí, es no hay cierto. problema. Mi sembrado me lo compra el ingenio produce, a mí me paga, punto, se acabó. Y el otro sembrado se lo compra Petro. Y el otro, La coca. exacto, ¿sí? Sí, pero hay algo que hay que rescatar en América, y es que los americanos tienen su sueño de su casa y su carro. Ese es, digamos, el gran sueño de Estados Unidos. American Dream. Eso ya no lo estaban logrando. Ah, no, es que no tenían ni comida ni estampillas. Y ya los tocó el gobierno. La razón por la cual, y para que la gente lo que no lo sepa, porque no lo van a ver en los medios, los grupos que sacaron a Trump adelante fueron, ¿cierto? Los latinos, por un lado, Ujú. fantástico. Las mujeres, También, señoritas y señoras. Sí. Señores, Sí. apoyando a Las Trump. mujeres subieron, nunca había tenido tanto. En el factor familia, ¿no? Mujeres en el factor familia, defendiendo la familia. Hombres negros. Los hombres negros. Y ahí se confirma el hecho de que ellos dicen, mire, nosotros nos están robando el país, los inmigrantes, y son ellos los que han salido perdiendo. Trump lo dijo muchas veces, están perdiendo los puestos los que tienen permiso de residencia, los que son legales, los que son normalmente adaptados, Ajá, ¿no es cierto? ajá. Porque lo que Sí. promueve esta gente de la migración es es básicamente romper el statu quo. El mundo ha vivido en orden, ha tenido marcos de orden desde el principio de los tiempos y quieren, es que es ese, tú dijiste al principio una cosa interesante, y todo lo que nos quiere, todo lo que no tiene sentido común, es que esa es la filosofía, Total. es el absurdo. Total. Y dentro Diga una de- cosa que sea totalmente absurda y póngalos a discutir. Miren lo que pasó con el boxeador. Ah, sí. Tuvieron 4 meses como tontos
que si es, que no es, y nosotros y la gente se mete, al final dicen que sí. Eso es lo que buscaban. Claro, Solo buscaban la controversia, discordia. La controversia. Si Sí. todo el mundo sabía que era hombre, no se iban a dar cuenta, pues parecía Incredible Hulk. Y con la inauguración ya Pero- sabíamos pero- para dónde iba. Pero mira una cosa, Con la inauguración. pero mira, una de las cosas que hizo esta periodista republicana Megan fue usar eso a favor de Trump. Cuando una jugadora, un jugador, yo ya no sé ni cómo decirlo, un jugador hombre que se siente mujer en un partido de voleibol le pegó un balonazo a una contraria y la dejó descelebrada. Ay, ¿Sí? ay, entonces, Y ella se acogió de ese hecho para decirle a la Harris, es que usted apoyó esto. Sí. Su ley en California es de esto, y este señor que está aquí al lado mío, dice ella, va en contra de todo eso y lo va a acabar. y lo peor es que es eso, la gente no se da cuenta de las consecuencias. Las consecuencias, exacto. Esa pobre señora pagó por la estupidez de mucha gente. Claro, Por claro. la falta de sentido común de mucha gente, esa niña no hubiera Claro. pasado eso. Pero aquí todo el mundo aplaude, sí. Y fíjate que atacaron a la boxeadora, la italiana que salió, Esa. no, vuelta a nada, con 2 camazos que le pegó al otro, y la atacaron fue a ella. ¿Sí? ¿No? Y cosas, y la gente no sabe quién fue la fiscal que más apoyó la legalización de las drogas. Fue ella. No, por supuesto. Claro, y las ciudades de Estados Unidos que tú vas mucho, o sea, las de uno perdidas zombies, y fue por la ley de Kamala, ¿no? Pero ya son 2 factores que son importantes para un futuro colombiano cercano. Estamos a puertas de tener o no tener elecciones, eso depende mucho de los movimientos de estos politiqueros en Colombia que pueden salir en convenciones afuera Petro, pero en las votaciones se las dan a favor, ¿sí? Pero viene esto, sentido común es uno, y el otro es ese otro factor que tú acabas de mencionar, de poder hacer ese cambio de ¿qué le llamamos? De poder entender, De conciencia. de conciencia. Son 2, sentido común y conciencia. Hay un tercero, Fernando, por ahí metido, que es muy importante en esto, y es el que yo llamo la tolerancia. O sea, ¿cuándo llegaremos a la cero tolerancia? A seguir admitiendo, mire, ¿cuál es el requisito hoy en día para estar en el gabinete de gobierno? Tener un prontuario. Si tú tienes un prontuario, eres candidato a un gabinete. Yo por eso no va a ser mi- Por eso, no, ninguno de los 3 aquí presentes, Yo no sé. ya, o sea, olvídate también de tu parte diplomática, ya estás fuera, fuera, ¿sí? Para ser diplomático, ¿qué se necesita? ¿Drogadicto o LGTB? Sí. Y para ser gerente de una institución como Ecopetrol o como la SAE o como cualquiera, ¿qué necesitas? Estar en el combo. Y tener un novio, Sí, claro. con quien puedas tú, mira la gerente de ProColombia. Yo no estoy diciendo nada contra los odontólogos, pero un odontólogo en exportaciones de Colombia, donde necesita estar día a día en regulaciones, en tratados, en convenios, y está de turista por el mundo con su novia, pues ProColombia está en una decadencia bárbara. Aquí ¿Sí? todo está en decadencia. En decadencia. Entonces, ¿pero qué es? Es la tolerancia. No habrá nadie que se pare a decir, venga para acá. Yo estoy escuchando el control político hacia Ricardo Roa, el que está destruyendo Ecopetrol en el Senado. Fue permisivo. O sea, el tipo llegó diciendo y los dejó ahí callados. Es que cuando yo llegué a Ecopetrol no había con qué pagar la nómina. Entonces todo el mundo quedó como preguntándose, ay, madre, entonces. Sí. Sí, o sea, él pegó el batatazo. Lo que pasa, Rodrigo, es que las estructuras políticas de Colombia están creadas única y exclusivamente en Colombia para sostener la politiquería de quienes construyeron la Constitución. Lo que se ha creado es simplemente una ¿Está hablando de la institucionalidad Constitución del 91? y las anteriores. Bueno, Pero digamos la 91 es simplemente una estructura para consolidar los intereses de la politiquería en Colombia. Aquí no hay política, aquí no hay conciencia de para qué debe ser la política. La prueba es el presupuesto nacional, la radiografía de Colombia es el presupuesto nacional. Desde el año 2000 hasta el año 2024, hombre,
solo con esto, el gasto público en el año 2000 eran 35 billones, hoy son 300 y pico de billones. Es decir, Y vamos para 500. subió 1170% el gasto público en estos 25 años. Y eso no solo lo hizo Petro, lo hizo Santos, lo hizo Duque, que subieron el gasto público solamente para consolidar la institucionalidad que les da votos. En vez de achicar el Estado y ser eficiente, lo único que crearon fue cualquier cantidad de instituciones ineptas y locales. ¿Y quiénes lo controlan? Un Congreso sin estructura. Cualquiera puede ser congresista en este país, pero con un ingrediente gravísimo, y es que lo está financiando el narcotráfico de forma directa, y eso cambió toda esa filosofía. Yo creo de que ese es principios. el ingrediente. Ese es el ingrediente. Sin ese ingrediente, todo esto tendría un tenor muy diferente. Claro, es que el narcotráfico desde mediados de los 80 cambió toda la estructura política del país, y eso es lo que hoy gobierna, es la influencia. Es que el narcotráfico es más del 6% del Producto Interno Entonces, Bruto. amigos, en un taco de dinamita hay una mecha y el explosivo. ¿El narcotráfico es cuál? Una mecha y el explosivo. Es el explosivo. Yo creo que es la persona que prende los Prende dos. que prende la mecha. Sí, claro. ¿Sí? Es Buen que, punto, buen punto. es que el narcotráfico permeó todo las... Mira, eso es tan obvio que a veces uno Es el ADN, ¿no? pero no te digo el que tú dices, es que es tan obvio desde así que yo salí de Colombia 30 años, llegué en el 2006. En la época que yo estaba aquí en los 80, uno sabía quién era el mafioso, decía, no se meta con ese tipo. Sí, correcto. No, ese anda ahí, es como raro, ¿no? Y todavía vivía así. Iba volviendo a Colombia cada 2 años desde el África, desde Oriente Medio, y yo decía, ya se iba moviendo otra especie de ventana de Overton, pero dirigida por La Plata. ¿No es cierto? Entonces se fueron metiendo. Aquí no hubo nunca una lucha contra la droga como tal. Aquí lo que hubo, se amalgamó la sociedad y se amalgamó la élite. Y no solo en Colombia, en Perú, En todos los países. La élite, porque lo que hay por medio hay el poder. la élite quebrada, en muchos casos quebrada. ¿No es cierto? Élite que ya no tenía más fuentes de financiamiento y llega. El que niegue que el narcotráfico está en las entrañas y define, yo creo que en la mayor medida posible la suerte de estos países, se está negando que el oxígeno existe, que respira oxígeno. Esto es tan obvio, por favor, y el mundo, entonces, ¿por qué el mundo nos piensa sobre nosotros, sobre izquierda, derecha, y desconocen este programa, a pesar de que saben, ¿no? Porque es que te publican, se dispara la producción de cocaína, ahora son 400.000 hectáreas, y del otro lado dicen, se discute la biodiversidad, ¿no es cierto? No relacionan, ¿no? Los propios medios separan. Esa gente es muy inteligente. Es una estrategia. Si uno prepara las cosas separadas, si uno presenta las cosas por separado, la gente las recibe y las analiza por separado, ¿no es cierto? Jamás en la misma página, y dije, pero Dios mío, y la gente, ¿no? La reacción es, yo leo la noticia, la traigo, hay muy poco criterio, ¿no es cierto? Sí, las cifras son las cifras. Nosotros producimos en Colombia 2.600 toneladas de cocaína. ¿Y sabes cuánto era hace 10 años? 850. ¿Y cuántos incautan? 260. No. O sea, el 90% Eso se va para esto. ¿Y cómo lavan el dinero en Europa? ¿Cómo lo lavan en... Y no te preguntes para dónde va lo que incauta. Porque vuelve y da la vuelta. Exacto. Y sale más cara. Seguramente. Total. No, ese es un problema que Estados Unidos también tiene, pero obviamente no con la proporción que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una problemática muy diferente en ese sentido. Total. Somos total. el gran productor. Pero mira la reacción, pero mira la advertencia. Somos el Afganistán de la heroína, aquí la gente. Y no nos ven así, ¿no? Porque dicen, los colombianos pensamos mucho en creemos que en algunos sentidos tenemos sangre azul. Esto es Hyderabad. El Cáucaso es Hyderabad. En Afganistán hay un sitio que se llama Hyderabad, eso es lo que tiene talibanes. Sí, correcto. ¿No es cierto? Aquí hay otro que se llama Cali, que nosotros adoramos porque somos colombianos, yo quiero mucho, tengo familia en Cali y todo, pero que si me voy y me vuelvo afgano, digo, mire, un sitio igualito al nuestro aquí en Afganistán, idéntico, pero con coca. Y ellos no tienen sangre azul y nosotros tampoco, somos coqueros los unos y los otros heroínas. Pues tan así que hay que bajarse de ese pedestal un poquito. Tan así que volvieron a Pablo Escobar socio de ellos, ¿no? Imagínate. Tan así. Y con globalistas,
aprobando la aprobación de la la legalización de la droga como claro, Soros. Entonces claro. miren cómo se Esas concatena, matices que cómo se concatena, y pregunte quiénes son los productores de los precursores de la droga, a ver si George Soros no es dueño de ella. Y además Entonces, droga, imagínate la cocaína, yo creo que tú has visto por ahí un video, lo has visto en la legalización. Yo siempre he dicho, la legalización hay que discutirla, ¿no? Es un tema que hay que discutir, no se trata de si legalizar o no, se puede en algunos casos, como el alcohol se hizo para manejar las mafias, etcétera, etcétera. Hay algunos sentidos, ¿no? No se trata de extremos, aunque el alcohol al fin y al cabo es el mayor creador de accidentalidad, Total. o sea, que no fue todo bueno, pero se controló la mafia, por lo menos en el caso de Colombia hay un problema de mafia. Pero la legalización per se no es quién va a ganar de la legalización, quién le saca el jugo a la legalización. Por eso lo empujan por amor al arte o por amor a la humanidad. La marihuana empezó a ser promovida, que son diferentes estas dos drogas, marihuana y cocaína por obvias razones, una es procesada, la otra controlada, etcétera, etcétera. Pero comenzó a ser promovida precisamente por las organizaciones, el Forum on Drug Policy, el foro de políticas de drogas de Soros en los años 80. Ventana de Overton típica, ¿no es cierto? Entonces dicen la marihuana pésima, la marihuana no es tan mala, la marihuana puede ser medicinal y lo es. Es que todas las plantas del mundo son medicinales, hasta la hierbabuena. Sí, claro, hasta el pasto. Eso no es un descubrimiento. Y entonces de pronto ya introducen 30 años más tarde y ya está siendo legalizada en Canadá. ¿Quién tenía los grandes cultivos en el sur de Antioquia, en Colombia? Los canadienses. ¿Quién manejaba esas empresas? Soros. De un mercado de 145 mil millones de dólares, que era hace unos años, ya debe estar mayor. Sí, aquí nos dijeron que nos iban a quedar 6 mil millones, el presidente Duque nos dijo 6 mil millones, y ¿qué se hicieron los otros 139 mil? ¿Se los llevaron? No somos nosotros los que les damos el cuento. No, ¿qué pasa con la cocaína? El margen de beneficio, pues ni comparar, ¿no es cierto? El margen es mucho más alto, y tú tienes la cocaína que se puede convertir en nada más y nada menos que en el ¿cómo se dice? La anestesia más eficiente. La propia Asociación de Otorrinolaringología de Estados Unidos dice es más eficiente que la morfina y la lidocaína. El mercado farmacéutico de la cocaína es pues, bien producida, ¿no es cierto? No producida ahí en los Laches ni en nada, o allá en la Casa de Nariño, pero y con la demanda no me censuren este video, por favor, no me lo censuren, gracias. Y bueno, estás en la misma política que expresó Mancuso hace unos días, defensor de la cocaína, que Pues había que escuchar al presidente hablar Es que fíjate lo que es la demanda. Por ejemplo, hablaba Petro de que iba a comprar todo el resultado iba a comprar La producción. la producción de coca de 300.000 hectáreas. Creo que la producción de cada hectárea vale 2 millones, es decir, si multiplicamos eso es mucho más que el presupuesto nacional, ¿no? Comprar Y llega el tipo de la ONU y le dice, sí, muy bien, muy bien. ¿no? Sí. Y digamos que la compre. porque la ONU es de Soros, ¿no? ¿No? Y digamos que la compre, ¿no? Digamos que la compre. ¿De qué precio la vende? No, sigue la demanda y se traslada el mercado a otro lado. Va a haber más eso. Es que hay un problema de demanda y oferta, un Y análisis. si tú lo ves más global es impresionante, porque mira, yo recuerdo esa cocaína cuando se introdujo en estos países, por ejemplo en los 80 era Richard Gere, un actor que hacía American Gigolo. Sí, claro. Ah, sí, Entonces sí. él presentaba su línea ahí de cocaína y eso se veía chic, ¿no es cierto? La cocaína siempre ha entrado por las élites, el crack entra por abajo, ¿no es cierto? El bazuco y todo eso. Sí. ¿Qué pasa? Ese fenómeno ya pasó en las Américas, miren cómo es de enorme, de grande, está invadiendo el mundo entero. Hay un mercado que no ha sido tocado, el asiático, donde está la mayor población del mundo, la China, la India, y a medida que el nivel de vida de los chinos, de los indios, de los tailandeses va subiendo, el consumo de cocaína sube, la demanda sube. Un gramo de cocaína en Nueva Zelanda cuesta $300, aquí sale a 0.75 centavos de dólar. Ese es el margen de beneficio, obviamente con muchos intermediarios de por medio, pero de por medio intermediarios, que tenga la redundancia, pero no, es decir, están vírgenes. Les falta todo el otro lado del mundo. Claro, claro. Sí, pero hay justicia robusta. Y sobre todo en China. Gracias a Dios, sí. Pero en Asia hay. La mafia o sea, china es tenaz. Claro, pero hay justicia robusta. Digamos que hay un esquema que Singapur, funciona sí, en pero- Singapur, en Malasia. En la Eso China es. misma. en El China modelo misma. económico
del sudeste asiático es el único que funciona en el mundo. Sí. El Nos único. cogieron una ventaja, nosotros somos... No, es el único y hay justicia robusta, es decir, hay productividad y crearon justicia robusta para que no se roben la productividad. Entonces, por eso fue que Lee Kuan Yew sacó del estadio a Singapur, Sí, correcto. creó un puertico con satélites al lado para transformar todo lo que venía al lado, que la riqueza se quedara ahí, pero dijo, no, un momentico, justicia robusta. Acuérdense que Singapur era una isla pirata. No, y Ya no, tiene peor que razón, Colombia. porque fíjate, Estaba peor que esto en este uno momento. de los argumentos que decía un analista de Le Monde, del periódico francés, decía es que América Latina tiene la mala suerte de tener la droga, ¿no es cierto? Y que eso era, por primera vez alguien lo dijo, que ya me tenía sorprendido. Y le dice que Asia no la tenía, tiene en Birmania tiene El opio. El opio, droga en Asia ha habido toda la vida, Toda la desde vida. antes que hubiera acá, Sí, ¿no es cierto? claro. Pero ellos no se dejaron ganar por la droga, en eso tienes un punto muy Sí, importante. Ahora hay países en el Asia, depende de cada país, pero fíjate, irónicamente, no sé, irónicamente los salvajes estos de los talibanes con las mujeres redujeron la producción de amapola en 80%. Claro, pero volviendo a tu pregunta, Este mundo está lleno de contradicciones. volviendo a tu pregunta es ¿por qué aquí no reaccionamos? Sí. Porque es que los líderes tienen que ser personas, en mi concepto, de una estructura tan sólida que no la penetren. Impermeables. Sí, tienen que ser personas con una estructura, con unos valores y unos principios y una capacidad de liderazgo que los grandes líderes, estoy hablando, que no permita que todos esos factores que estamos hablando, el narcotráfico, la corrupción, el robo del erario, lo penetren. Si los penetran, no van a ser líderes representativos. Y aquí es lo que hemos tenido. Pero esa coraza o ese escudo o ese, como lo quieras llamar, hoy en día es muy difícil de encontrar. Claro, pero es es muy el modelo, difícil, o sea, el modelo que estábamos hablando. Lee Kuan Yew dijo, hasta Sí. mi familia, si tengo que matarla, la mato. Sí, eso, la sacrifico. Sí. Ya son líderes de una estructura, De una entereza. de un nivel De un principio, intelectual, ¿no? De un principio muy diferente. Pero eso es curioso lo que dicen los grandes líderes acá que deben tener en cuenta, no son grandes líderes si no lo tienen en cuenta. Exacto. ¿Cierto? Uno no puede decir... Y además que no lo hablan. Son gente ¿Sí? que ha mandado, que tiene mucho, Sí. ¿no es cierto? Que tiene muchos seguidores y mucho público. Sí. Pero un gran líder es el que cambia las cosas. Claro. El ¿no es que cierto? modifica. El que escucha. ¿no es El que cierto? Y modifica, sobre todo en el ámbito que tiene democrático, el que conceptos. escucha a la gente, que tiene Sí. conceptos claros y sobre todo que es nonsense, Ujú, no ujú. nonsense, ¿no es Exacto. cierto? Correcto. Es que, Dios mío, fíjate, la pérdida del sentido común es gravísima. Yo trabajé con el hambre durante 20 años, repartiendo en África, en aviones y vainas, etc. La pobreza siempre fue durante mis tiempos en las Naciones Unidas, que era otra de las Naciones Unidas. La prioridad, poverty, pobreza. De pronto la pobreza ya bajó, está al mismo nivel que género. ¿Qué le importa a la señora? Hay un señor aquí afuera de esta casa que vive ahora, lo que le llamamos la gente, esa pobre gente que no tiene absolutamente nada en la calle, le dice, realmente le importa mucho ser hombre o mujer, Ujú. ¿no es cierto? Ese tipo de prioridades tan fundamentales, tan lógicas, tan sentido común, Básicas. eso no se puede perder. De eso ha vivido la humanidad durante Ujú. 7000 años, Sí. de aceptar las realidades. Y el pensamiento realista es el pensamiento occidental, ¿no es cierto? El pensamiento científico, pragmático, cartesiano. Eso se está perdiendo. Eso fue un logro fabuloso, ¿no es cierto? De años. Estamos perdiendo, pero no lo vamos a perder. Yo creo que, volviendo al tema del principio, llegaron a un punto en que the shit hit the fan, como se dice en inglés, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Y dicen, no, hermano, ya, pilas, ¿por Párele. qué? Y los jóvenes en Estados Unidos Los no jóvenes. votaron tanto por valores, votaron por el bolsillo. Sí, Ayer vi un análisis y dijeron, no, pues que estamos haciendo, yo sí quiero tener mi casa, mi carro, y yo, Sí, pero ¿cómo así que me van a poner impuestos sobre ganancias no realizadas? ¿No es cierto? Del 25, del 28%, ellos hacen sus cálculos y ellos pagan. Es ahí donde votan. Ay, me tocó pagar 3 menos. Ah, no, yo voto para acá. No porque el boxeador ese sentía mujer o hombre. No, le importa un carajo, que sienta como le da la gana, pero mi plata. Sí. El Toca poder el bolsillo, adquisitivo. y eso es lo que tiene que pasar aquí en Colombia. Sí, Claro, Eso es lo que el va a pasar. déficit fiscal de los países marca la mediocridad de los gobiernos. Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, es un problema que toca afrontar de manera 35 radical. millones de deuda. Imagínate. Trillones. Y fíjate, los grandes líderes que están, miremos a una Meloni en
Italia, miremos a Bukele en América. Sí. Son personas que ya tienen estructuras muy sólidas y que están marcando los parámetros de liderazgo en el mundo. Una pausa. ¿Sí? Pues ya el tiempo es corto en estos programas para tener dos grandes amigos aquí, a Omar y a Fernando, y esto puede seguir toda la noche si quisiéramos en esta tertulia, pero el tiempo es corto en estos programas. Yo creo que hay que hacer otro programa dependiendo del tiempo de Omar y la disponibilidad de Fernando, que son dos hombres comprometidos con Colombia y con sus actividades, y para traerlos acá cuesta más que ofrecerles un tinto. Pero ya para terminar, es importante lo que acabas de decir, Fernando. Bukele, Milei, Trump. Es un eje importante para Latinoamérica. Es un eje en una línea cóncava, pero es un eje de Norteamérica, América Central y el Cono Sur. ¿Sí? La influencia se ha visto un poco. Mira Chile, lo tienen ahí frenadito, lo tienen a ese revoltoso, lo tienen calmado, lo tienen indispuesto inclusive con el régimen venezolano, lo tienen no tan amigo de aquí de ¿cómo le digo? Bueno, tú le dices Petro, yo le digo Rosita. ¿Sí? Entonces, esa curva cóncava en influencia hacia Colombia, próximos a reencauzar Colombia. Yo no le digo cambio porque ya la izquierda usó el cambio y le falló. Yo creo que Omar tiene razón. Salir de ese cáncer va a ser difícil. Porque, por ejemplo, México acaba de elegir a Sheinbaum, que es absolutamente vendida al globalismo. Pero Trump ya la frenó. Le dijo, los productos mexicanos les pego el 25% de impuesto si usted me sigue mandando droga. Si sabes lo que es bueno de esas tres personas antes de cerrar, Sí. que son personas que demuestran resultados, y eso es muy bueno. Trump muestra resultados. Sí. Bukele ya los mostró. Muestra resultados. Bukele muestra. Exacto. Ningún otro. Más argumentos que las cifras y el bienestar de la gente. En ese sentido tenemos las de ganar, si Dios quiere. Y si el sentido común, bueno, pues la gente recupera el sentido común cuando le quitan ese 3%. Cuando le quitan el... entonces ahí lo recupera. Sí. Y aquí está pasando un poco con los narcos, ¿no? Mira lo que pasó en Ecuador. En Ecuador los narcos se les fue tan, que la gente ya dijo, me están matando aquí todo el mundo en la calle, ¿qué les pasó? Y las instituciones reaccionaron. O sea que queda una raíz institucional en estos países que no hay que perder, se pierde cada vez más, sin lugar a duda. Pero... ¿Habrá un momento de reacción? Yo creo que estamos llegando, es decir, este tipo está como un poquito como los globalistas, ¿no es cierto? Está llevando las cosas a tal extremo que ya ni los propios ni ellos mismos dicen, loco, pare aquí. Se le dio las manos. Ya me tocó mi bolsillo también, Sí. ¿cierto? Ya, Es que yo creo que hay que llegar a un tema muy bonito, y es que ¿cuál es la mejor política? Ni izquierda ni derecha, porque aquí son iguales. Estamos hablando de la política del sentido común, de la razón y de la lógica. Eso es lo que tiene que empezar a calar en una conciencia política. Eso es lo que tiene que salir un outsider aquí en Colombia. Aquí no vamos a hacer políticas politiqueras. Vamos a hacer políticas con sentido común, productividad, justicia. como la SUBO, que en una época la claro, Colombia tuvo una época buena. Claro, Entonces, Carlos Lleras, hubo sí, grandes presidentes en Entonces, Colombia. para ir despidiendo el programa, Omar y Fernando, antes de que nos cambien el escudo nacional, que ya está ley, está entrando en Congreso, nos van a cambiar. Diagrama blanco y negro. Sí, está el diagrama, está el escudo. Antes de... ahora ya va a entrar, ¿o qué? Sí. Sí, está una senadora del Pacto Histórico, que no recuerdo el nombre ahora, no es la Esmeralda, la pro aborto, pero a favor del toro, es otra. No, es que son... Perdón, No, es que son incoherentes, o sea, No. es pro aborto, pero defiende el No toro. hay sentido común. No hay. Antes de que todo eso acontezca, vienen posiblemente unos cambios fuertes. La corrupción está disparada, la negación a su corrupción, o sea, él le voltea la espalda a todo el mundo, ¿sí? Paraísos fiscales con dinero del Estado, y dice que eso no es así, que eso fue del gobierno anterior. Bueno, la culpa. Para terminar el programa, Omar, en esos fundamentos que se tienen, que los tienes como persona y que los tienes como convicción, ¿cómo hacemos para que esta audiencia que nos escucha haga ese reencauce y se vuelva una Colombia productiva y una justicia robusta? Cuando tenemos una fiscal que es prófuga, ¿sí? Un ministro de defensa que es prófugo de la justicia guatemalteca, y tenemos un gabinete, pues, que ya sabemos que tiene un prontuario,
y un Senado que está enmermelado, una Corte Suprema que se enmermeló para nombrar una fiscal. Entonces, ¿qué podemos nosotros los colombianos, los patriotas, los que tenemos convicción, los que creemos en la familia, que tenemos un grado de sensatez y queremos despertar esta audiencia, Fernando, para despedirnos? Pues muy concretamente, yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede si haya una persona que Reúna. que sepa dimensionar la falta de resultados, como decía Omar, de lo que ha pasado, sobre todo en estos últimos 24 años. Un outsider, es decir, absolutamente desligado de todo este panorama politiquero y corrupto, que tenga la capacidad de decirle a la gente la verdad, que tenga la capacidad de decirle, mire señores, es que ustedes, los que quieren reencaucharse y los que quieren reelegirse, lo único que han hecho de Colombia es un país inviable económicamente. Y yo creo que eso va a calar, no sé si ahorita, pero sí tiene que calar. Colombia necesita necesariamente un outsider que se desligue de todas esas caparazón, maraña y estructura política corrupta necesariamente. Necesariamente. No puede ser parte tiene que ser una persona muy válida si está en el sistema ahora. Un continuismo. Sí, es decir, la partidocracia aquí nos tiene fregado. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero a mí sí me da esperanza lo que pasó en Estados Unidos, porque esas instituciones estaban también muy fragmentadas. ¿no? El pueblo reaccionó. Aquí hay una fórmula que puede ser probablemente la misma en algunos años, porque el pueblo está reaccionando. Está reaccionando. Sí. Yo creo que uno de los grandes consejos siempre será el de cuidado con los medios, cuidado con la información, ¿no es cierto? Infórmense mejor. Análisis. Eso no todavía ha calado aquí en estos países. Allá la desconfianza de los grandes medios en Estados Unidos es casi el 78%. Imagínate. Nadie confía. Aquí está en el 65%, sí confía. Entonces uno sigue confiando en lo que le dice. Y entonces tú ves al trabajador en la calle con el periódico, el que tiene 5 minutos en el almuerzo, ¿no es cierto? Primero su pan y su Pepsi, o su Coca-Cola, para no hacerle propaganda a ninguno de los dos. Y entonces, y se lee. Entonces uno, a veces me quedo mirando, yo miro mucho a la gente en la calle, quedo mirando a ver qué está leyendo y veo los títulos y digo, Dios mío, pero ¿cómo van a reaccionar? ¿No es cierto? Esta tiene una estrategia de psicología social bárbara. Entonces yo sí creo que la información en gran medida, la intervención de Musk con X, que es información, Muy. ¿no es cierto? La información para mí siempre es lo primero. Ahora sí, a mí sí me da yo sí creo que, yo tengo esperanza en Colombia, yo creo que las instituciones en algún momento es decir, las cosas no van bien, pero yo soy como tú. Hay que ser positivo. Yo soy positivo. Hay que ser positivo. Lo contrario no lleva a ningún lugar negativo. Aquí hay gente muy valiosa. Hombre, rescatémosla. Yo tenía alumnos de universidad que este no es el peor gobierno de la historia de Colombia. Yo no he conocido un gobierno, yo he vivido en 17, tan malo como este en ninguna parte, ni en África, ni en el Asia, ni en el Oriente Medio, nada. Esto es un circo dañino. Sí, pero el gobierno lo antecedió. Y obviamente... Esto es una secuela y unas etapas que hemos vivido y despidiendo el programa, lamentablemente. Sí, gracias Omar de nuevo, Fernando, por venir a conversar acá con nosotros en estos momentos. Tendremos más programas. Este es un país que sí puede ser un circo. Este es un país que no aguanta ni un periodista, ni un cantante, ni un continuismo para ser presidente del país. Esto necesita un outsider estructurado que tenga la capacidad de hacernos ver los errores y fortalecer las posibilidades de un país productivo y con una justicia robusta. Hasta un próximo programa, amigos, y muchas gracias de nuevo, Omar. Muchas gracias a los dos. Y Fernando. Muchas gracias, Omar. Mil gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a toda la audiencia. Chao, gracias a todos.